Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenido, bienvenida a este nuevo devocional en casa. El día de hoy vamos a leer juntos y a orar el Salmo 78. Recordemos que estamos leyendo los Salmos, que son libros tan hermosos que nos ayudan a cultivar una vida de oración, a mantener una vida emocional piadosa, un corazón agradecido, a contemplar a nuestro Salvador, también a vivir una vida de alabanza continua al Señor, donde recordamos todas las obras y hechos, las obras maravillosas que el Señor ha hecho con su pueblo a través de la historia. Y preciso este Salmo 78 nos habla de esto, siendo que todos los salmos son un retrato de alabanza, de adoración, de lamentos, de parte del pueblo escogido de Dios. Este Salmo 78 es un salmo de sabiduría. Este es un salmo que contiene historia de salvación al pueblo del Señor. Es un salmo que nos demuestra la fidelidad de Dios y también la infidelidad de su pueblo. Es un salmo que nos exhorta a recordarle a las próximas generaciones quién es Dios, qué ha hecho Dios, a contar las obras del Señor, de modo que cada generación se vuelva a Dios y ponga su esperanza en Él. Y no se olvide de sus maravillas, sino que confíe en el Señor y guarde sus mandamientos. Este salmo fue cantado por Asaf, director del coro. Él era descendiente de la tribu de Leví en la época del rey David. Acostumbraban a cantar, a celebrar y a recordar los cánticos de la Torá. Este salmo se asemeja mucho también a un cántico de Moisés en Deuteronomio 32. Entonces, los invito a que leamos juntos del versículo 1 al versículo 8. Vamos a encontrar el propósito de esta poesía, de este poema, en estos versículos. Salmo 78, versículo 1 al 8. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, oh pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Podemos, antes de ir a meditar en una canción, ver la estructura de este salmo. Primero vemos las obras del Señor en la historia de su pueblo, la exhortación para que una generación le cuente a otra, aún sin antes de nacer, las maravillas y las obras de Dios. Vemos también la rebelión, la incredulidad, el olvido del pueblo, la infidelidad hacia el Señor, y también esta rebelión contra el Señor, cómo lo llevó a Él a hacer un juicio justo a su pueblo. Y vemos como quinto la gracia manifestada,
cómo el Señor veía que este pueblo era tan necesitado, era tan débil y necesitaba un pastor. Y este salmo finaliza hablando de David, de que les daría un pastor que los pastoree conforme a su corazón y cómo les iba a dar un rey que los guiara, pero estaba hablando era de Cristo. Entonces te invito a que juntos vamos a meditar en la siguiente canción y volvamos para nuestro acróstico casa. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Pasamos a nuestro tiempo de confesión. Juntos podemos confesar a lo largo de la historia. El pueblo del Señor ha sido rebelde, infiel, no ha guardado el pacto. Y una palabra que habla mucho a mi corazón es que se ha olvidado de Dios. Entonces los invito a que podamos leer de este Salmo 78, el verso 8 al 20. Y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. En otra versión nos dice, dieron la espalda a Dios, no cumplieron el pacto de Dios, se negaron a vivir según sus enseñanzas y se negaron a entregar su corazón a Dios. Si tú sigues mirando hasta el versículo 20, nos muestra cómo cada obra del Señor con el pueblo, cómo lo sacó de Egipto, hizo maravillas, dividió el mar. Pero el pueblo, dice el versículo 17, pero aún así siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. Y ellos seguían diciendo, ¿podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Vemos cómo se asemeja la reacción de este pueblo a la reacción de nuestro corazón en el día a día. La desconfianza, la incredulidad. Cada uno podemos acá evaluarnos para confesar delante del Señor que nos olvidamos de sus obras que Él ya ha hecho. Y muchas veces hacemos como el pueblo de Israel, lo tentamos. Entonces yo les pido que me acompañen a orar en este tiempo de confesión, pidiéndole perdón al Señor por esto que Él ha revelado en nuestro corazón a través de esa palabra. Señor, en este momento confesamos la obstinación, la rebeldía, la infidelidad, la deslealtad de nuestro corazón a ti, Señor. Cómo nos olvidamos tan fácil de lo que tú ya has hecho en el pasado. Perdona la incredulidad y la dureza de nuestro corazón frente a las situaciones diarias que vivimos. Perdónanos por dudar de ti, Señor, aun viendo los milagros, las maravillas
que has hecho de generación en generación, Señor. Te pedimos que por favor nos perdones. Tú sabes, Señor, nuestra necesidad de un nuevo corazón cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón a ti. Gracias, Señor, por esta palabra que nos muestra nuestra realidad espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Te invito a que meditemos en la siguiente canción y podamos seguir en este tiempo de confesión. Oh corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Entramos a nuestro tiempo de adoración. A través del Salmo 78 podemos ver muchos atributos de nuestro Dios, pero hay uno en especial y es su fidelidad. Acabamos de recordar en confesión que nosotros los hombres vemos la infidelidad, pero de Él su fidelidad y su compasión por su pueblo. Te invito al versículo 34. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban. Y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Vemos la fidelidad y la misericordia del Señor. El Señor sabía y sabe nuestra condición y la necesidad de un Salvador. Como el corazón humano solo puede ser transformado por medio de su precioso Espíritu Santo. Y acá notamos la fidelidad a través de este salmo. Te invito a que podamos adorar al Señor por su fidelidad, por su compasión, por su amor. De generación a generación hemos visto su fidelidad. Desde Adán y Eva, desde Abraham, Moisés, todo su pueblo que salió de Egipto, recordando todo lo que el Señor ha hecho, todos los libros de los profetas, los evangelios, toda la historia de la iglesia. Y hoy podemos seguir viendo su fidelidad. Amado, fiel y bondadoso Dios, fiel y bueno, fiel con su pueblo, fiel con sus hijos, fiel y nosotros infieles, Señor. Hoy te honramos y te agradecemos este atributo tan hermoso, Señor, de fidelidad. Agradecemos, Señor, que nos hayas mirado con compasión, Señor, entendiendo lo débiles, Señor, que somos. Acá dice, Señor, como la hierba que un día está y al otro día no. Y tú nos sostienes, Señor.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por recordarnos a través de este salmo cómo eres fiel eternamente a través de toda la historia de tu pueblo y de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a adorar al Señor con la siguiente canción. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, yeah. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Entramos a nuestro tiempo de súplica. Te invito a que juntos nos unamos a suplicar al Señor que nos ayude cómo nosotros podemos seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio a las nuevas generaciones. Este Salmo 78 iniciaba con el propósito de este poema, de esta poesía, hablando: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen su oído. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos conocido y que nuestros padres nos han contado. ¿Para qué? Para que no la ocultemos a nuestros hijos, sino que la contemos a las generaciones venideras. Contemos las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Estos cánticos, estas poesías que recordaban la alabanza de Dios, cómo iban de generación a generación, el pueblo las cantaban, las recordaban, con el fin de que los niños, los adolescentes, las nuevas generaciones pudieran escuchar y pudieran entender quién era Dios, que no nos olvidáramos de Dios y que pudiéramos recordar las maravillas y las obras que Él ha hecho. Recordemos Proverbios 1:8 que nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y a los padres, como el Señor a través de este salmo exhorta a transmitir el mensaje a sus hijos. Juntos hoy, si tú eres papá, mamá, tío, tía, abuelo, en la iglesia tenemos tantos niños que se están levantando en el Señor. Como pidámosle al Señor que nos siga ayudando a entregarles el Evangelio, a entregarles esta palabra. Ellos entregaban esta palabra, la instrucción, la Torá, como también entregarla con nuestro ejemplo, que ellos puedan ver en nosotros el ejemplo del Evangelio, que el Señor nos ayude a transmitirla a estas generaciones que se están levantando en un mundo que cada vez quiere olvidarse más de Dios. Te invito a que juntos supliquemos al Señor para que Él nos ayude. Señor, tú eres el pastor de la iglesia, tú eres el Señor y la cabeza del cuerpo. Señor, tú eres soberano, tú eres Padre. Nos has dado instrucciones como Padre a través de tu palabra, Señor. Has dado un pacto. A través de tu palabra vemos cómo instruías a tu pueblo a través de la historia, Señor. Entregando unos mandatos, entregando palabras, Señor, donde podríamos tener esperanza a la venida de un Salvador. Señor, y nosotros queremos como iglesia, como familias,
unirnos hoy para suplicarte, Señor, para que nos guíes, nos des, Señor, la sabiduría, Señor, el entendimiento, el amor, la pasión, la búsqueda de tu palabra para llevarla a las próximas generaciones, que podamos recordar tu palabra donde estemos, Señor, enseñarla a nuestros hijos, sobrinos, familiares que están en la niñez, en la adolescencia, cómo mostrar tus maravillas, como nos habla este salmo. Recordarles quién eres tú para que puedan confiar en ti y tengan esperanza en un mundo tan caído, en un mundo que corre y corre cada día tratando de olvidarse de ti, pero sabemos, Señor, que tú estás por encima, Señor, de la cultura de este mundo, Señor. Por favor, ayúdanos como iglesia, Señor, a pasar a otras generaciones tu palabra, tus obras, tus testimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a seguir contemplando al Señor con la siguiente canción. Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín, que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, factorizando y en ajedrez, y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego: que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Gracias por continuar en este devocional en casa. Continuamos con el Salmo 78, nuestro salmo del día de hoy. Y para este momento de acción de gracias, permítanme leer el versículo 70. Dice: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre las rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Vemos todo el relato, la historia, este salmo cantado, alabando al Señor, los hechos del Señor, cómo recordarle a sus hijos, cómo no olvidarnos del Señor, y finalmente culmina con el encuentro y la llegada de un pastor que los pastoreara, de un rey. Y acá nos estaba hablando del futuro, el futuro rey que venía a pastorearnos, del futuro pastor que venía a entregar su vida por las ovejas, por sus ovejas. Entonces, en este momento de acción de gracias, contemplando todo este salmo, yo te invito a que podamos recordar lo que el Señor ha hecho con nuestros padres, antepasados, con nuestras vidas hasta hoy. Hoy hemos hablado de la fidelidad del Señor a través de este salmo, que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho y cómo transmitirle a las nuevas generaciones las obras, las maravillas, la instrucción del Señor para que ellos puedan confiar en el Señor y tener esperanza en un mundo tan trastornado, sin esperanza. Recordando Deuteronomio 32:7 dice: acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, fijó los límites de los pueblos, entregaba a cada uno su heredad. Yo te invito hoy que como acción de gracias podamos recordar en familia la fidelidad del Señor, así como el pueblo de Israel a través de este salmo lo recordaba, se arrepentía, recordaba la fidelidad del Señor. Nosotros también podamos recordar
preguntar a nuestros padres, abuelos, preguntar en nuestra iglesia, a nuestros ancianos, ancianas, la historia, cómo el Señor ha sido fiel en nuestra iglesia, qué ha pasado a través de los años, cómo ha sido de fiel con nuestros padres, cómo nos ha sostenido, y nosotros también como adultos recordar nuestra niñez, y también cómo contarle a las nuevas generaciones la fidelidad del Señor con nuestras propias vidas, cómo dar hoy testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros, así como Asaf cantaba para el pueblo toda la historia y de la fidelidad del pueblo de Israel, podamos hoy nosotros también cantar, orar y contar a otros de la fidelidad del Señor. Y hoy este salmo nos exhorta a contarle a las nuevas generaciones de su fidelidad, para que las nuevas generaciones tengan esperanza y conozcan del Señor. Muchas gracias por este tiempo, gracias por seguir conectados. Si este devocional fue bendición para ti, te invito a que lo compartas. El Señor te bendiga. Feliz día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.